En general, las empresas pueden vulnerar todos los derechos humanos, así como tienen una potencialidad para hacerle bien a la sociedad, y de hecho lo hacen, y de hecho sobre todo el sector empresarial formal ha avanzado mucho en eso. Tienen también un potencial que debe ser controlado para impactar negativamente los derechos de las personas. Lo que busca el enfoque de empresas de derechos humanos es ir a la raíz de los problemas, es generar una cultura de respeto que se instale en el sector empresarial. Es garantizar, por ejemplo, que dentro de la actividad empresarial se eviten prácticas vulneratorias que pueden afectar los derechos humanos laborales, por ejemplo, horas excesivas de trabajo, no reconocimiento de horas extras, afectación a la seguridad y salud en el trabajo, o otros de derechos humanos, como por ejemplo que en la cadena de suministro o en la producción se incorpore a niñas y adolescentes sin respetar los límites de edad permitidos, o que se lleven a cabo actividades de trabajo forzoso, ¿no?, para poder reducir los costos de producción, ¿no? Entonces, son aspectos que se pueden presentar en una actividad empresarial y que pueden implicar afectaciones a los derechos humanos, ¿no? Es importante mencionar que ya desde la década del 90, cuando se desarrollaron las actividades empresariales a nivel mundial, empezó a surgir una preocupación sobre el impacto que esta tenía en los derechos humanos. He ahí que desde Naciones Unidas se inició un proceso de análisis de las implicancias de las actividades empresariales dentro del ámbito de los derechos humanos. Se elaboraron lo que se conoce como los principios rectores sobre empresa y derechos humanos, ello ya en el 2011. Estos principios rectores sobre empresa y derechos humanos están integrados por 31 principios y que están orientados a tres grandes pilares. El pilar de proteger, que está dirigido al Estado, que implica que se adopten medidas dentro de la entidad estatal para poder garantizar el respeto de los derechos humanos en las actividades empresariales. El segundo pilar, que es el de respetar, que está dirigido a las empresas para que éstas desarrollen sus actividades evitando incurrir en prácticas vulneratorias de derechos humanos. Y el tercer pilar, que es el pilar de remediar, que es cuando se presenta una situación de vulneración, adoptar medidas que puedan reparar, mitigar los efectos negativos que han tenido dichas actividades, ¿no? Es por ello que se hace la vinculación de lo que son los aspectos de derechos humanos en las actividades empresariales. Es importante tener en cuenta que el concepto a nivel mundial que se maneja a partir de los principios rectores nos plantea aspectos vinculados como debida diligencia o conducta empresarial responsable, ¿no? La debida diligencia es una obligación del sector empresarial, de todo el sector empresarial, de todo tipo de empresas, de todo tamaño, sector, rubro, que viene derivado de los estándares internacionales. En el Perú es un compromiso asumido a través del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, en particular por los grandes gremios empresariales, entre ellos la CONFIEC, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y en el caso de agroexportación, la AGAP, la Asociación de Gremios Productores Agrarios. A seguir sería identificar los potenciales riesgos que tiene la actividad para la empresa, pero también los potenciales riesgos en los que puede incurrir la cadena de suministro, porque no solamente la debida diligencia debe ser aplicada por la empresa en sí misma, sino que también tiene que tener en cuenta su cadena de valor. Esto es, todas aquellas empresas que de una u otra forma están relacionadas en su producción agrícola. Por ejemplo, la que le suministra las semillas, por ejemplo, o la que tiene que ver ya con la comercialización del producto que él va a entregar, el producto agrícola que va a entregar. Entonces tiene que hacer una evaluación de los riesgos potenciales de su propia actividad y de las entidades o empresas que están vinculadas a su cadena de suministro. A partir de esa evaluación de riesgo, tiene que determinar las medidas que debe adoptar para poder evitar que esos riesgos potenciales se puedan materializar. Y luego tiene que obviamente implementar dichas medidas y reportar las medidas adoptadas y los efectos que han tenido para mitigar las potenciales vulneraciones de los derechos humanos.
¿no? Entonces son estos aspectos que deben ser tenidos en cuenta en las actividades empresariales. ¿Qué va a garantizar eso? Que la empresa, primero, se le reconozca por el respeto a los derechos humanos en su actividad empresarial. Segundo, que pueda comercializar a nivel mundial. Las Naciones Unidas, que promueven los principios rectores por un lado, y la Unión Europea, por ejemplo, que ya está incorporando el tema de debida diligencia, establecen que para comercializar con dichos países de la Unión Europea es fundamental el respeto a la debida diligencia. Entonces, una empresa peruana que no garantice este tipo de medidas difícilmente va a poder comercializar. Y el riesgo que corre es que sea inclusive denunciado, porque varias de estas conductas pueden implicar incluso conductas delictivas, como trabajo forzoso, trata de personas con fines de explotación laboral, entre otras medidas delictivas, y que van a afectar a la empresa como tal. A partir del 2011, que Naciones Unidas adoptó los principios rectores, promovieron la implementación del mismo por los países. En el caso peruano, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, que es un grupo de trabajo de expertos de Naciones Unidas, hizo una visita al Perú, hizo una misión con una visita in loco en el lugar que se llevó a cabo el año 2017. Producto de esa visita, al año siguiente, el 2018, en el informe que presenta, señalaron la necesidad, en el caso peruano, de incorporar estos principios rectores y adoptar un Plan Nacional de Acción. A partir del establecimiento de ese compromiso del Estado peruano, es que se inicia el proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción, que se llevó a cabo desde el año 2019 hasta el 2021, que concluyó con la formulación del plan aprobado por el Decreto Supremo 009 emitido el año pasado, el 2021, emitido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Este Plan Nacional de Acción lo que hace es adaptar los 31 principios rectores y otras normas internacionales, como las directrices de la OCDE sobre empresas multinacionales o la declaración tripartita de la OIT también sobre empresas multinacionales, a la realidad peruana. El Plan Nacional de Acción lo que busca es acompañar el proceso de incorporación de la debida diligencia en el sector empresarial. Lo hace primero brindando una asesoría técnica y un acompañamiento cercano al sector empresarial, pero involucrando en ese acompañamiento a la sociedad civil, a los pueblos indígenas, a los sindicatos, a las organizaciones internacionales. Por eso el enfoque de derechos humanos y la debida diligencia tienen un énfasis muy fuerte en escuchar a los demás, porque las personas afectadas son las que más saben de las afectaciones y de cómo funcionan y de qué medidas pueden ser más útiles. Los sindicatos, ello es muy importante porque es la forma como los trabajadores pueden negociar y establecer negociaciones colectivas con las empresas para garantizar sus derechos fundamentales, ¿no? Y además, cuando hay situaciones de acciones que las empresas pudieran adoptar que afecten sus derechos laborales, entonces los sindicatos se convierten en órganos de defensa para que puedan revertir esas medidas de afectación a sus derechos. Gracias que hay un sindicato y se respeta los derechos de los trabajadores, a lo menos cumple con la EPP, que es muy importante en el trabajo, ¿no? Es lo único importante que hay, porque en otros fondos que hemos ido a trabajar, porque yo también he trabajado en otros fondos más antes y en la cual no te dan ni siquiera un guante. Gracias a la empresa, menos mal, el sindicato hace que se dé el EPP. Eso es lo más importante. Tengo compañeros de otros fondos que si nos encontramos y conversamos, ni siquiera guante les dan, ni herramienta, porque cosechan espárragos y llevan su mismo cuchillo para trabajar, en cual la empresa está obligada a darte toda la herramienta para que tú trabajes. Bueno, a todos nuestros compañeros, a todos los que laboran en las agroindustrias y a todos los que laboran en nuestra empleadora Agroindustrias A y B, que se unan a un sindicato, que se unan a nuestro sindicato, y en las otras agroexportadoras que hay otras empresas que aún no lo tienen, que se organicen, Este es un derecho constitucional de organizarnos como sindicato para defender nuestros derechos, para defender nuestras mejoras económicas,
y así poder tener una tranquilidad laboral y una tranquilidad económica también, que para poder estar a la par, ¿no? Si la empresa crece, crecemos también, crece también el trabajador.